Hola, soy Romina de Esperanza TLP. Estaba ahorita subiendo un video y leí un comentario muy interesante y quise hacer un video casi inmediatamente al respecto. Alguien me preguntaba, una chica de Argentina me preguntaba al respecto de la evolución del trastorno y si toda la vida vas a estar atenta o vas a tener que estar cuidando lo que dices o preocupándote por lo que vas a actuar o decidiendo. Me hizo recordar mucho cuando yo estaba en ese momento en la terapia, cuando estaba en el momento de decir, ok, estoy aprendiendo estas nuevas herramientas, pero va a ser siempre así, siempre voy a tener que estar preocupada y ansiosa respecto a lo que digo, siempre voy a tener que estar llenando formatos de cómo me siento, de qué pude haber hecho diferente, siempre voy a tener que estar intentando actuar de la forma más balanceada y más adecuada. En resumen era, siempre va a ser así de difícil. Y la buena noticia es que no siempre es así de difícil. Pero sí siempre vas a tener estas características que van a hacer una diferencia en tu vida y en cómo manejes tu vida y tus reacciones y tus acciones. Pero no siempre va a ser así de difícil. La realidad, y estaba haciendo un video justo hace unos minutos acerca de eso, es que cuando aprendes algo en la terapia, lo, lo, lo aprendes en ese momento de cierta forma, en el sentido de que lo registras, pero realmente no lo estás aprendiendo en el sentido de que ya lo introduces a tu vida común o a tu día a día, ya no es cotidiano, vaya, apenas lo estás aprendiendo. Entonces, cuando estás en la terapia, apenas estás aprendiendo estas cosas. Entonces es difícil, porque yo lo comparaba como andar en bici. Las primeras veces que te subes a la bici es difícil y te caes y tienes miedo y pierdes el equilibrio, pero después, conforme lo vas haciendo cada vez más y más y más, se va volviendo más fácil. O como manejar, al principio manejar tienes que pensar en 10 cosas y volteas a ver los espejos y llega un momento en el que has manejado por tanto tiempo que lo haces de forma automática, lo haces casi de forma un poco inconsciente. Lo mismo pasa con las herramientas que aprendes. Las herramientas al principio cuesta trabajo incorporarlas, pero una vez que las incorporas se va haciendo mucho más fácil de usarlas en tu día a día. Ahora, esto no quiere decir, y como hacía en el video de ser normal, esto no quiere decir que te vas a volver normal y tu vida va a ser ya, sin ninguna dificultad. Esta es una creencia que cuando menos yo tenía, y creo que otras personas también tienen, de que cuando vayas a terapia y te recuperes, tu vida va a ser normal y se van a acabar como los dramas y los problemas y entonces todo va a ser como fácil. Pero esto es completamente erróneo. La vida siempre te va a presentar ciertas dificultades. Tengas un trastorno o no lo tengas, en la vida a veces hay momentos buenos y hay momentos malos y hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza y hay momentos de enojo, y eso es simplemente parte de ser humano y tener una gama muy amplia de emociones que tenemos. Entonces, no siempre vas a tener que estar al pendiente, no siempre vas a tener que estar hipervigilante de todas tus acciones y dudando cada cosa que hagas, no siempre vas a tener que llenar algún formato o recordarlo, anotarlo a algún lado para recordarlo y decirlo en tu siguiente sesión en terapia. No siempre va a ser así, pero sí siempre vas a tener que estar al pendiente de ciertas cosas. Yo llevo, ¿qué será? Unos 3 años, creo, que estoy en formalmente como recuperación, que ya no tengo los síntomas suficientes para, digamos, ser diagnosticada con borderline, que se podría llamar como recuperación. Y 3 años después, o 4 años después, o los años que hayan pasado después, sigo usando muchas de las herramientas.
porque en realidad me di cuenta que la mayoría de esas herramientas son útiles para cualquier persona, para cualquier humano, porque todos tenemos emociones y todos enfrentamos cosas difíciles y todos a veces no sabemos la mejor forma de enfrentarlas. Inclusive muchas de estas herramientas no solo me han ayudado a mí, sino a veces se las comparto a algunos seres cercanos, a algunos amigos o familiares, y ellos mismos, aunque no tengan un trastorno diagnosticado, ellos mismos se ven beneficiados de esas herramientas. Sobre todo las herramientas que brinda la terapia dialéctica y la terapia cognitiva son herramientas muy universales que a veces quizá la medida en la que estamos experimentando ciertos síntomas es diferente, pero en realidad son herramientas que ayudan casi a quien sea. De hecho, por esto surgió gran parte de estos videos, porque me di cuenta que las herramientas que estaba aprendiendo eran de ayuda para todos, no para necesariamente nada más alguien con un diagnóstico de borderline. Algo que es importante de recordar es que los trastornos de personalidad, a diferencia de otros tipos de trastorno, no sé cómo explicarlo, no es que te hacen que te vuelvas alguien que no eres, no es que cambian tu personalidad, es que tus rasgos de personalidad llegan a un punto en el que no son ni saludables ni funcionales, pero tu personalidad sigue siendo exactamente la misma, y aún después de que vayas a terapia, tu personalidad va a seguir siendo exactamente la misma, solo que esos rasgos, bueno, quizá no exactamente la misma, quizá ese uso de esa elección de palabras no fue la más adecuada, sino que tu personalidad va a seguir siendo la misma, tus rasgos de personalidad van a seguir siendo los mismos, vas a seguir siendo la misma persona, pero con una modulación y un aprendizaje de herramientas que te ayudan a que tus rasgos de personalidad ya no sean poco saludables o no funcionales. Es decir, yo, digamos, parte de mi personalidad es que soy muy entregada en mis proyectos, en mis relaciones, en la escuela, en el trabajo, en lo que esté haciendo. Llegó un punto en el que abandoné la escuela 2 veces porque era tanto mi estrés y mi ansiedad alrededor de que salieran las cosas bien en la escuela, que acabé ya no pudiendo ir a la escuela, porque era demasiado estresante para mí, era demasiado, se estaba volviendo no saludable ir a la escuela. Entonces, ese rasgo de mi personalidad, al ser tan entregada y tan involucrada en algo, empezó a ser poco saludable para mí y empezó a ser no muy funcional. También empecé a ser muy entregada a veces con relaciones, sobre todo de amistad, que no eran muy saludables para mí, y tampoco eran muy bilaterales, no eran como que yo era la que estaba muy entregada en esa relación, pero no recibía eso a cambio. Entonces, ese rasgo de mí, y obviamente sufría al respecto, y me sentía, llegué a tener muchas veces el pensamiento de nadie me quiere, nadie quiere ser mi amigo, ¿por qué nadie quiere ser mi amigo o amiga? Y sufría mucho al respecto. Y después de la terapia, no es que eso cambió de mí, no es que ahora soy una persona desligada o como con relaciones más superficiales, pero aprendí a escoger mejor mis relaciones. Sigo siendo una persona muy entregada en las relaciones y en lo que hago, y ahorita estoy trabajando y estudiando, y además viviendo en otro país, migrando, y todo lo que hago lo hago muy entregada, me involucro con todo, pero he aprendido a escoger mejor en qué me quiero involucrar. Entonces, si ves, mi personalidad sigue siendo lo mismo, mi rasgo de personalidad sigue siendo el mismo, sigo siendo alguien entregada, pero he aprendido a escoger con quién ser más entregada, en qué proyectos sí ser más entregada, no involucrarme en todo, no querer hacer todo, escoger las cosas que quiero hacer y entregarme en esas cosas. Entonces, esto es importante de recordar, porque muchas personas piensan que acabando la terapia, por un lado tienen miedo que van a ser alguien completamente diferentes, y por otro lado
quizá tienen una ilusión falsa de que la vida va a ser perfecta después de la terapia. Y ninguna de las dos son ciertas. Vas a seguir siendo... Yo veo mi vida hacia atrás y veo que realmente creo que sigo siendo casi la misma persona. Con mi forma de pensar es muy parecida, pero más adecuada, más balanceada, más regulada. Ahora, como te decía, escojo más, pienso más las cosas que quiero hacer, soy menos impulsiva, pero sigo siendo más o menos la misma persona que era antes. Entonces, esto lo menciono porque esto quiere decir que al mismo tiempo que soy más entregada, y aunque escoja más y aunque planee más y evalúe más las cosas, eso no quiere decir que todo va a ser bien. A veces va a haber amistades que no van a funcionar, a veces van a haber proyectos que no van a funcionar. Y voy a seguir también sufriendo al respecto, porque esa es la parte mala, digamos, de ser tan entregada en las cosas, que también cuando no funcionan te pega mucho más por haber sido tan entregada. Entonces también tengo que ser cuidadosa con eso, ser cuidadosa de que no vaya a tener una recaída por respecto a eso. Hace casi 2 años decidimos mudarnos de país y ya no vivo en México. Ha sido de las experiencias más difíciles y más estresantes y también de las aventuras más padres, más... Pues es una aventura irte a vivir a otro país, pero también al mismo tiempo es súper difícil. Y todo eso, todas esas dificultades tuvieron su consecuencia en mi salud, en mi bienestar emocional y psicológico. Entonces, a pesar de que va a ser más fácil y ahora tengo más herramientas y si tuve recaídas fueron mucho menores que si hubiera sido esta circunstancia hace unos 3 o 4 años, aún así las hubo. Siempre va a haber un poco de eso, yo creo que siempre va a haber como que un poquito de borderline adentro de mí, siempre va a haber un poquito de esos síntomas, siempre va a haber un poquito de esa duda, pero cada vez va siendo menos y menos y menos y aun cuando surge, cada vez la voy enfrentando mejor porque cada vez tengo más herramientas, cada vez no solo las he introducido más, sino cada vez he vuelto las herramientas más mías, cada vez las he personalizado más, cada vez he visto qué funciona para mí y las he customizado de forma que sean muy fáciles de realizar para mí. Entonces, siempre vas a tener un poquito algunos síntomas, siempre algunas cosas te van a dar trabajo. Yo les puedo decir, todavía a veces tengo ciertos síntomas, todavía a veces me siento ansiosa, todavía a veces me siento con que tengo que pensar o controlar acerca de los impulsos, todavía a veces siento temor a que alguien me abandone, pero cada vez es menos y cada vez me es más fácil y eso te va dando más seguridad porque cuando lo enfrento sé que tengo más herramientas. Antes me sentía que no hay forma de que yo pueda enfrentar esto, no hay manera en la cual yo pueda hacerle frente a esto y salir bien de eso, no hay manera. Y ahora sé que va a ser difícil, pero puedo hacerlo, o puedo intentarlo, o sé cuando menos por dónde empezar, cuando antes no sabía ni siquiera por dónde podría comenzar. Entonces, en respuesta al comentario, no siempre es así, no siempre es igual de difícil, pero sí siempre hay que estar un poco como llevando las herramientas, usándolas, recordándolas. Pero la verdad es que aunque al principio puedes decir, híjole, toda mi vida voy a tener que hacer esto, toda mi vida voy a tener que estar al pendiente de esto, la verdad es que después te vas dando cuenta de que no es tan difícil. Aparte vas disfrutando mucho, vas disfrutando también a veces tener esas herramientas. Suena muy curioso, pero a veces experimento algo como cuando estoy enojada o estoy triste, pero es como normal esa tristeza, es como estoy triste pero no siento que me quiero morir, no siento que el mundo se está acabando, o estoy enojada pero no siento que necesito golpear a alguien, no necesito correr a alguien, decir que te odio,
cuando tengo esas emociones negativas, pero son como controladas, hasta quizás suene muy poco saludable, pero para mí hasta es como un alivio poder sentir, poder estar enojada, solo estar enojada y no hacer nada impulsivo, poder estar triste y que se quede ahí en decir estoy triste. Suena muy chistoso y suena que es imposible, pero he llegado a decir, ay, qué bien se siente estar triste, qué bien se siente estar enojada y no haber actuado en impulsos y no haber hecho algo de lo que después me iba a arrepentir. Entonces, hacer estas herramientas y hacerlas en tu día a día, a pesar de que al principio puede sentirse como una tarea gigante y que es abrumadora y que sientes que no quieres hacer esto el resto de tu vida, no quieres enfrentar así el resto de tu vida, la verdad es que después a veces llegas hasta a disfrutarlas, llegas a encontrar cosas de ti que no sabías que estaban. Yo estudié psicología o empecé a estudiar psicología hace 11 o 12 años y después, como mencionaba, la abandoné porque ya no podía ir, ya era imposible, era demasiado estresante ir. Y lo dejé y dije, es algo que creo que no era para mí. Después de ir a la terapia, después de empezar a usar las herramientas, descubrí que es lo que me gusta hacer, descubrí que es mi pasión, es lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, al mismo tiempo, sí, usar las herramientas, sí, estar en la terapia es cansado, sí, es bien agotador. A veces dices, ya no quiero ser normal y ya, no quiero no quiero que sea tan difícil para mí simplemente llevar una vida normal. Eh, Leía una frase que decía, hay personas que gastan una cantidad increíble de energía simplemente intentando ser normales. Y es verdad, gastamos una cantidad de energía que acabas agotado, tus días acabas agotado, pero no va a ser siempre así. Solo ese es el principio porque tienes que desaprender y aprender muchísimas cosas. Y son muchísimas cosas. Yo estuve en terapia así de cada semana como 1 año y medio. Y si pienso, en ese momento cuando lo inicié, se me hace 1 año y medio eterno. Pero cuando pienso ahora, tuve en 1 año y medio que desaprender y volver a aprender lo que aprendí en 25 años o 24 años. La verdad es que es muy rápido. En 1 año y medio tuve que cambiar muchas cosas de lo que pensaba, de lo que actuaba, de cómo veía las cosas. Entonces, a lo mejor son unos años, y en mi caso a lo mejor fue 1 año y medio, a lo mejor en otras personas, y ese 1 año y medio me refiero a un tratamiento formal con un diagnóstico de borderline, porque desde 2 años antes yo estuve yendo a terapia, o sea, mi camino en terapias fue muy largo. Lo que pasa es que yo cuento eso 1 año y medio porque fue como que el bueno para mí, fue en el que realmente vi resultados. Pero esos años que tienes que trabajar en la terapia son bien cansados, son muy abrumadores, acabas exhausto, pero valen la pena. Aprendes después una forma muy diferente de enfrentar la vida. Y no quiere decir que después no va a haber problemas, no quiere decir que después vas a ser normal, como decía en el otro video, y todo va a ser perfecto y vivir va a ser fácil. No, porque para nadie vivir es fácil. Todos tienen dificultades, solo que algunas personas quizá las aprenden a ocultar mejor o a lidiar mejor con ellas o no hablan al respecto. Pero la realidad es que todos enfrentan dificultades. Entonces, en respuesta corta, no toda la vida es así. Un tiempo es así, en lo que vas aprendiendo, en lo que vas desaprendiendo y aprendiendo. Un tiempo sí es difícil, pero después va siendo más fácil y después le vas encontrando el gusto. Y después quizá, como yo y como otras personas, encuentres cosas de ti que no sabías que estaban ahí y que a lo mejor hasta vives más feliz, más saludable. Yo creo que aunque yo no hubiera tenido un trastorno, aunque ahorita ya no lo tenga, aún así aplicar las herramientas que aprendí me hacen tener una vida más balanceada, más
quizá no es feliz, porque no es que estoy feliz todo el tiempo, pero me hacen tener una vida más tranquila y con más alegría dentro de mis días. Espero que hayas disfrutado esto y sígueme dejando tus comentarios. Como viste, hay muchos videos que están saliendo de esos comentarios y de las dudas que tú tienes y que a lo mejor yo sí las recuerdo, yo también las tuve en algún momento, pero ahorita ya se me olvidaron o no las tengo tan frescas. Entonces sígueme dejando tus comentarios acerca de otros temas que te gustaría ver en los videos y si conozco un poco acerca del tema o cuando menos lo he experimentado, casi seguro que haré un video al respecto. Hasta luego.